De igual modo que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también tenía que ser rectificado, reconocido por la iglesia a través de los concilios, de las reuniones que se hicieron. Pero la necesidad fue distinta. En este caso, el Nuevo Testamento, había muchas, pero muchos escritos de falsos maestros judaizantes. Y eso les vio la necesidad de los cristianos del primer siglo en que haya un reconocimiento o un canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando Pablo predicaba el Evangelio, enviaban los falsos maestros cartas a estas iglesias e incluso escribían como si fuese los autores, los apóstoles. Es decir, era un falso maestro que colocaba como autor un apóstol y se las enviaba para que la recibiesen más fácil. Pero esa fue una de las amenazas que tuvieron en la iglesia del primer siglo, que habían demasiadas cartas para confundir a los creyentes. Y la segunda razón por la cual se vio la necesidad de hacer un canon bíblico del Nuevo Testamento y urgente es porque había un emperador que mandaba a quemar todos los escritos cristianos y mataban a los cristianos. Por lo cual los creyentes querían estar seguros por cuáles libros inspirados iban a morir. Es decir, daban su propia vida con el fin de resguardar, preservar. Entonces, la primera razón por la cual nace el canon bíblico del Nuevo Testamento es porque había muchas cartas que confundían a las iglesias y segundo, porque había una persecución y había un ataque directo a las escrituras. Entonces, los creyentes se vieron la necesidad de identificar cuáles son los libros inspirados y cuáles son los libros que valen la pena morir por ellos para guardarlo y preservarlo y no morir por libros que no fueron inspirados por Dios. Entonces, de igual modo que cuando hicieron la evaluación o el reconocimiento del Antiguo Testamento, hicieron 6 preguntas. A estos libros o a estos escritos del Nuevo Testamento también se le hicieron 5 preguntas que lo estaremos viendo uno por uno. La primera pregunta que le hacían a los escritos era si tenía autoridad apostólica. Recuerden que Jesucristo fue quien delegó a los apóstoles como comisionados para predicar la extensión del reino y las enseñanzas del mismo Jesucristo. Por lo tanto, las cartas o los escritos debían tener el sello apostólico o la aprobación apostólica. Y es por eso que los falsos maestros colocaban como título o autor de estas falsas cartas como si fuesen de los apóstoles o algunos de los discípulos. Entonces, claro, porque era más fácil aceptarla, porque en ninguna manera uno va a ver, bueno, soy hereje, judío, y yo les escribo esto y esto para confundirlo. No, ellos colocaban nombres conocidos entre los cristianos para que lo pudieran recibir de buena manera. Esa fue la primera pregunta que hicieron los cristianos a la hora de el reconocimiento del Nuevo Testamento. Y en la segunda pregunta que le hicieron era si esos escritos mostraban que los autores eran respaldados por Dios. ¿Cómo eran? ¿Cómo identificaban eso? Bueno, vemos que los apóstoles hicieron milagros y prodigios. Y eso era un punto a favor de que los escritos eran escritos inspirados. ¿Por qué? Porque tenían el respaldo de autoridad apostólica y también esos apóstoles eran respaldados por prodigios y milagros, dándole la aceptación de parte de Dios como que ellos eran comunicadores o voceros de Dios. Y como tercera pregunta, ¿es necesario que los escritos no contengan error ni contradicción con los otros escritos del Nuevo Testamento, ni mucho menos con los del Antiguo Testamento? Esa es la tercera pregunta que le hicieron los cristianos a estos escritos. Si encontrarán error o si se contradecía en contra de los antiguos escritos. Si eso era así, no podían aceptarlo como parte inspirado de Dios. Como cuarta pregunta que le hicieron a los escritos,
se preguntaban si estos escritos tenían el poder de Dios para transformar vidas. Recuerden que los cristianos entienden que cuando llegamos al Evangelio, nueva criatura somos, ¿sí? Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, los escritos debieron tener o deben tener esta inspiración, este poder transformador que viene de parte de Dios. Es decir, que las escrituras se muestran no muertas, sino vivas, profundas, intensas a la hora de uno estudiarla, a la hora de uno meditarla, que contengan ese contenido. No estoy hablando de misterioso, sino transformador. Eso que nos lleve a reflexionar, nos lleve a llevarnos a Cristo. Entonces, las dos primeras preguntas que se hicieron a estos escritos se trataba acerca del autor, si el autor hacía prodigios y milagros y si tenía autoridad apostólica. Las otras dos preguntas, la 3 y la 4, tenía que ver con el contenido del escrito, ¿sí? Si tenía poder transformador, si no había error y no se contradecía con los antiguos escritos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Y como quinta y última pregunta que le hicieron era si esos escritos se estaban usando en la iglesia. Es decir, a diferencia de cuando uno lee un libro, uno lo lee una sola vez y lo guarda hasta una nueva oportunidad. Pero en el caso de la Biblia es muy distinto. Por lo menos hoy vemos que semanalmente o diariamente cuando se reúnen las personas, comienzan a estudiar y a meditar las mismas palabras o los mismos libros año tras año. ¿Qué sucede? Para el creyente, cuando lee estas palabras, son palabras frescas, son palabras nuevas que cada día uno va entendiendo más y más y más. Entonces, como quinta pregunta que le hicieron a los escritos, era si esos escritos se habían usado en la adoración pública de los creyentes, domingo tras domingo, si se habían usado. ¿Ve? Entonces, eso era un aval muy importante porque como era un escrito que se usaba cada domingo, mostraba que era práctico, era funcional, se puede decir. Y los creyentes no dudaron en aceptarlo, porque los creyentes habían ya examinado esas cartas, la habían tenido en las manos, la habían ministrado a otras iglesias, y eso le daba una confianza de que era funcional.